Eh, Buenas tardes, buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a desarrollar, como bien ha dicho nuestro compañero, en esta hora que tenemos por delante, el tema de la dirofilariasis animal y humana. En la imagen que se ve en este momento tenemos dos de los rasgos fundamentalísimos de esta enfermedad, esta parasitosis, pero de ellos es una enfermedad vascular, es un caso por la, eh, para poner en contexto la dirofilariasis, tenemos que decir pues, que es una enfermedad en las enfermedades más del 10%, la carga de enfermedades parasitarias que soporta el ser humano. Tenemos un pequeño muestrario de la importancia de estas enfermedades, la mayoría de ellas, como la malaria, la enfermedad de Chagas o la filariasis linfática, son parasitosis tropicales. A esas hay que añadir, ¿no?, la leishmaniasis, que además de ser bueno, pues a estas hay que añadir la dirofilariasis, que, insisto nuevamente, es una enfermedad que pues, necesita la existencia de unos hospedadores, que en este caso son los cálidos principalmente. Por tanto, para su transmisión a los humanos, pues, se murió y la podemos considerar la enfermedad zoonótica, ante rasgo. Al tener un vector como transmisor ya de estos parásitos, se ve muy influenciada por el clima, por sus alteraciones, por sus modificaciones y cambios estacionales. Es muy importante. Y la influencia del clima en la neurosis a través de los vectores, pues se da las consecuencias diversas. Al pensar en la aparición en España, en todo su Europa, de los Alpicus, España va expandiéndose a una velocidad extraordinaria, modifica la abundancia de las poblaciones del parásito, ¿no? Que aumenta la duración del adecuada para la que los mosquitos se expanden. Todo esto que estamos comentando a expandir la parasitosis en las áreas. El género Dirofilaria es una de las especies dirofinarias que se encuentran dentro de la subfamilia Dirofilaria. Vamos a considerar la Dirofilaria indígena, que es la causante de la dirofilariasis, de la que venimos hablando. Pero también hablaremos de la Dirofilaria repens, que es tan importante desde el punto de vista clínico para consecuencias no solo graves, la Dirofilaria
punto de vista zoonótico, en el hombre hay consecuencias bastante graves, tanto por parte de una. El ciclo biológico de ambas especies, a la derecha de los, a la izquierda de los. Las dos son pues, las dos tienen perros y a otras especies. Las larvas que inoculan los larvas 3 sangre y a lo largo de un periodo bastante largo, las celarias pues van mudando 4 y posterior. Alcanzan la madre. Barbacoa. Son tomadas por dos, tienen mosquito. Dependiendo de la temperatura, rápido. A larva es el ciclo básico. Pero existen otras especies de depredadores que no están tan adaptados al parásito o a ellos. Se altera un poco. Porque el parásito tarda más en desarrollarse, alcanza la madurez. No existe nunca una parasitemia tan elevada. De hecho, la parasitemia muy baja de los gatos puede ser, sabe que tanto término pequeñas grandes diferencias totalmente son microfilarias, que son las que datos aparición de microfilarias. Básico. En el caso de Hydrofilaria repens, el mecanismo de transmisión, pero la localización de los no es exactamente el mismo. En el caso de más alto, intento hablar un poco más alto a ver si con eso arreglamos el problema de la percepción que tenéis. Decía que además de, de los hospedadores animales, en ambos casos, cuando existe el ciclo animal en un área determinada, los parásitos pueden ser transmitidos a los humanos. Los mosquitos no tienen una especificidad grande de hospedador y se alimentan sobre la especie que tienen más a mano. Si un mosquito que está parasitado con Dinofilaria ignitis o con Dinofilaria repens tiene las larvas 3 en disposición de ser inoculada y se alimenta sobre el humano, pues ese humano resultará infectado. El hospedador humano no es un hospedador muy adecuado, el parásito no está adaptado a desarrollarse en él, aunque esto lo matizaremos posteriormente. Y en el caso de Dinofilaria ignitis, la tendencia mayoritaria es a que los gusanos vayan a localizarse en una rama de la arteria pulmonar.
lo que tienen programado para los hospedadores animales. Va la especie a localizarse a las arterias pulmonares, como en el perro o en el gato, o en el corazón. En el caso de los humanos no llega. Se queda en las arterias. Y en el caso de Dinophilaria repens, pues exactamente igual que lo que ocurre en los animales, en este caso, los gusanos adultos o preadultos se localizan en el cuerpo o pueden aparecer en él. Por tanto, vemos que es una zoonosis típica con una transmisión a los humanos. Para concluir la explicación del ciclo, pues hay que señalar que además de los perros y de los gatos, hay hasta 60 o 70 especies, no recuerdo muy bien, en las que se ha descrito la presencia de Dinophilaria, incluso en las morsas y en algunos cetáceos. Una cuestión muy importante que anteriormente, hace unos años, antes del año 2000 aproximadamente, no se tenía muy en cuenta en el conocimiento y en la explicación de los fenómenos que causan es la existencia en estos gusanos de unas bacterias endocitosis. Entonces, intracelular albergan los. La imagen es una muestra de todas las especies de artrópodos, por tanto de invertebrados, en los que se ha descubierto y descrito hasta ahora la presencia de las volvaquias. Los únicos invertebrados no artrópodos en los que se ha descrito estas bacterias son las filarias. No todas las filarias tienen las bacterias similares, pero la mayor parte de las especies que afectan al hombre, y además las tirofilarias, poseen estas bacterias intracelulares. ¿Qué funciones biológicas tienen? Bacterias están en las filarias, pues bueno, está muy bien, pero hay que relacionarlo con antes. Las funciones biológicas de bacterias se relacionan a la izquierda, en la imagen de la izquierda, tenemos aquí un corte transversal de una hembra de Dinophilaria repens. Tenemos aquí los cordones hipodérmicos y en ellos, teñidas muy intensamente de rojo, se encuentran las volvaquias. Tanto, en primer lugar, en la cubierta, en embriones, dándose también en los cordones. Tienen estos con la muda, eso, nada, o la endogénesis. Consecuencias. Pues las consecuencias son interesantes desde el punto de vista patológico. Las volvaquias no son bacterias que infecten a los hospedadores vertebrados. No pueden. Pero cuando los gusanos o las microfilarias mueren, al destruirse, se liberan las volvaquias y estas permanecen durante o más semanas en los tejidos, ¿no? Aquí vemos un glomérulo monocrítico, aquí canal, aquí un nódulo humano dentro del cual está el gusano rodeado, infiltrado de células inmunitarias llenas, en este caso un macrófago, ¿verdad?
Eslovaquia entra en contacto, se hace responsable, no solo se debe a ella, sino también a las. Es importante señalar que la distribución tiene una distribución cosmopolita en todos los continentes, mientras que Dilophilaria repens solo se encuentra en el Viejo Mundo. Y en cada uno de los lugares donde existe la dioses existe abanico tanto de hospedadores silvestres, además de los perros y los gatos, que contribuyen al mantenimiento de la actividad y a la circulación de los parásitos, aunque se establecen programas de prevención en las mascotas. A veces, los responsables de que la dirofilariasis no sea erradicada en los países se debe a que la dirofilaria sobrevive en especies domésticas, selváticas. En Europa, la dirofilariosis ha experimentado un crecimiento extraordinario en la parte izquierda. Era una enfermedad básica. Adultos año 2015 alcanzaba prácticamente caso de España, lo que ven a continuación en la cultura sobre la. Y en este otro vemos más afinado, en el que la distribución que se predice está basada no solo en la temperatura, sino España es un país seco, salvo la fábrica, pero hay dirofilariosis distribuida por prácticamente toda España. Lo que ven aquí son las provincias en las que exactamente si ahora tiene la misma distribución en la que se había descrito en rojo, y en otras no es que no exista, puede no existir, pero a lo mejor no se ha. Pero hay una cuestión muy importante, yo creo que es necesario señalarlo con énfasis, a pesar de que Castilla y León es bastante seca, con poca productividad, existe dirofilariosis y el factor más determinante para que exista esta transmisión es la existencia de regadíos. Los regadíos que rodean a Salamanca, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que en la mayoría de la geografía regional, allá donde existan regadíos, donde haya mosquitos durante una época del año, era verano, en otoño, es naturalmente existan urbanizaciones, con mascotas o con animales podría muy bien pensarse en que la, por ejemplo, en Zaragoza,
solo que no solo los regadíos son importantes para los vegetales, tiene cuatro apareciendo en la parte más al este del cuerpo. Vemos que, aunque es una zona prácticamente desértica, proporciona para el desarrollo de los dones, los estanques a cielo abierto para recoger. ¿Qué hacen dentro de la isla? Tenemos una cosa, ¿no? O hay plataneras, pero tan profusas. Estanques para parte alta es más así. Desarrollo del parásito. Bien. Vamos a pasar a la enfermedad como tal en los animales. La dirofilariosis cardiopulmonar, la causada por desarrollo dual, puede ser un desarrollo tiende, es un desarrollo crónico, lento, una enfermedad que dura muchos años, si el animal resiste, o puede ser un desarrollo agudo que se da. Una cuestión muy interesante es señalar esa frase que tienen ustedes abajo, en la que dice que a mayor sufrimiento de los sanos, mayor sufrimiento de los demás. Esto lo entenderán muy fácilmente y les señalo que, por ejemplo, en los parásitos intestinales, en los gusanos intestinales, cuando se proporciona al hospedador un permiso, un antihelmíntico, los gusanos son expulsados y aquí terminó el proceso. Sin embargo, en el caso de la dirosis cardiopulmonar, puesto que la localización son las arterias pulmonares y las cavidades cardíacas, si nosotros proponemos tratamiento agresivo, se van a destruir los gusanos y todas las sustancias que se liberen por parte de ellos cuando estos mueren, van a contribuir a la reacción inflamatoria que es la base de la enfermedad. Entonces, por eso de ahí que decir que a mayor sufrimiento de los gusanos, mayor sufrimiento del hospedador. En el caso de la patología crónica, los gusanos que pueda tener un hospedador van muriendo lentamente, hay pocas microfilarias, también las microfilarias a la muerte, a la patología vascular. A los adultos se van produciendo alteraciones que ahora en el endotelio vascular. Las arterias pulmonares se van obstruyendo por la presencia de los gusanos, por la aparición de coágulos, el engrosamiento de la pared de la propia arteria, pues está saliendo líquido y entonces aparece el edema pulmonar, aparece la fase, que es la pulmonar. Y solo en las últimas fases de la enfermedad aparece
la patología de la patología. En el caso de la patología aguda, lo que ocurre para que se presente esta es que debe de haber una muerte masiva de gusanos. Y entonces, todos estos procesos, estos hechos que hemos señalado en el caso de la patología crónica, se producen a la vez y de una manera completamente masiva, con lo cual las alteraciones en las arterias son grandes y se ponen consecuencia. Después aparece de la patología vascular, aparece, pero se acelera. Que tienen aquí pues es más exactamente. Hemos venido señalando la imagen anterior, patología vascular, alteraciones estructurales del endotelio, endarteritis, la parte vellosidades intravasculares, aparecen elementos que se introducen, células y moléculas que se consolidan y que aparecen dentro de las arterias, dilatación y pérdida de la elasticidad de la pared arterial. Las arterias afectadas por aniosis se parecen bastante a una manguera vieja que ha sido expuesta al sol, en ese mismo aspecto, así dilatado, pero sin capacidad de verse y dilatarse, con lo cual la patología pulmonar, una vez, como hemos dicho, que las arterias se van obstruyendo, entonces empieza la salida de células, sangre, hace la inflamación perivascular, sale líquido, edema, señalado, hay una fibrosis, con lo cual hay movimiento, falta de elasticidad, y acaba apareciendo hipertensión. Y al final, todos estos daños que se producen en las arterias primero, en parénquima pulmonar después, hacen que aparezca la patología. Va perdiendo capacidad funcional el sistema arterial, el sistema pulmonar, se va cargando atrofia cardíaca al mundo. Para ocurrir fallo cardíaco conceso. Aquí vemos una imagen cedida por el profesor Goya de la Universidad de Las Palmas, gran amigo y gran especialista, parte clínica, al informe, vemos ¿qué tiene que ocurrir para que se produzca el desarrollo agudo de la enfermedad? Como hemos dicho, muerte masiva de gusanos adultos y liberación como consecuencia de Wolbachia a la sangre. Como hemos dicho anteriormente, todo va casando. La Wolbachia era la responsable de una parte muy importante de las reacciones inflamatorias. Aquí, masiva de trombos de las lesiones, hay arterias. Existe una situación muy, digamos, muy aguda, muy importante y muy llamativa, que es lo que se conoce con el
síndrome de Benacama. Y esto ocurre cuando una masa de gusanos, estos puntos secoides que con sangre, entre el atrio ventricular y el ventricular. No se cambian. Es verdad que la fibrosis cardiopulmonar afecta a otros, principalmente a los. Esta imagen es un perú. No vamos a entrar porque no tenemos tiempo, pero la presencia de los daños que se producen son más de tipo, digamos, fisiológico, sustrayendo de alguna manera al hospedador moléculas que son importantes, por ejemplo, para el transporte reverso, ¿no? Y se añade a todo lo que hemos dicho anteriormente, o bien la falta de riego en los vasos, entonces la hemoglobina que llega a los signos clínicos más frecuentes. Aquí tienen una perrita con el vientre muy distinto. Son tos, disnea y taquipnea, tolerancia al ejercicio, pérdida de peso, síncope después de una hipertensión pulmonar, hemopsis, estasis, ascitis después de fallo cardíaco con inacabado, el reposicionamiento de una masa grande de gusanos en las cámaras. En los gatos, la dinofilariosis cardiopulmonar en los gatos toma tintes tanto diferentes a lo que ocurre en los perros. Ya un colega veterinario de Estados Unidos, el gato no es un perro pequeño, por tanto no debemos de pensar que el comportamiento de los gusanos y las consecuencias de su presencia vayan a ser completamente idénticos a lo que ocurre en el perro. Lo importante aquí es que el tamaño del aparato cardiocirculatorio del gato es mucho más pequeño que el del perro, por tanto la relación entre la masa de gusanos que puede haber y el espacio que tienen para ocupar es mucho más reducido. Y después que tiene, los gatos no son unos hospedadores muy adecuados para el parásito, entonces reaccionan de una manera muy violenta, inmunológicamente hablando, contra los gusanos. Tienen unos macrófagos enormes en los pulmones, unos macrófagos muy agresivos, que lo que hacen es atacar a los gusanos, matan a los gusanos en estado inmaduro todavía, según llegan a los pulmones, y esto hace que se desencadenen unas reacciones inflamatorias extremadamente graves. Los signos pueden ser signos respiratorios, pero también aparecen a veces síntomas gastrointestinales e incluso neurológicos. Tienen en las imágenes, tenemos unas lesiones tromboembólicas, tenemos también en el parénquima pulmonar afectado, y aquí tenemos trombos de grandes dimensiones. El desarrollo de la dinofilariosis cardiopulmonar en el gato es muy errático. Puede haber gatos que no manifiesten nunca síntomas y que puedan con la enfermedad destruir. Y puede ocurrir que comiencen un gato que está aparentemente sano comience a manifestar síntomas inmediatamente, unos síntomas muy graves, y el gato puede morir. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico?
diagnóstico clínico. Evidentemente no voy a entrar en el diagnóstico por imagen que requiere de radiógrafos y de la preparación para sanos, sino simplemente el diagnóstico clínico. Bueno, tenemos dos técnicas básicas que son la toma de una muestra de sangre para ver si hay microfilamentos en la sangre o para poder detectar la presencia de antígenos circulantes del parásito en la sangre de los animales hipotéticamente afectados. El test de NOD, el problema que tiene, que es el test de NOD, que es el que detecta las microfilamentos en sangre, es que no es extremadamente sensible, pero no por su culpa, sino porque muchas veces, un porcentaje relativamente elevado de casos, incluso en el perro, pues las infecciones pueden no ir asociadas a la presencia de microfilarias en sangre. ¿Por qué? Pues porque puede haber infecciones por gusanos de un solo sexo, pueden ser ya muy viejos y las hembras ya no están produciendo. En fin, podemos decir que las situaciones que se nos pueden presentar pues son un test de NOD negativo, es decir, sin microfilarias, y un test de antígeno. Eso está claro, todo negativo, pues no hay virofilariasis, no hay virofilariasis. Puede haber un NOD positivo, un test de antígeno positivo. Ya que determinar por otras el nivel clínico de los. Puede haber un NOD positivo, un test de antígeno negativo. El test de antígeno es muy sensible, con lo cual este es un animal positivo, pero por una especie distinta. Finalmente se nos puede dar un test no negativo. Haremos caso a y puede haber falsos negativos por infecciones unisexuales. Habría que ver. El gato es un problema. El test de NOD no es aplicable porque no dan. El test de antígeno, como tiene muy pocos vermes, normalmente las infecciones las producen los vermes, pues el nivel de antígeno. Tenemos la posibilidad de los test de anticuerpos, pero claro, los anticuerpos permanecen durante mucho tiempo en sangre y puede ocurrir que nos dé un test positivo de anticuerpos, pero que en ese momento el gato ya no es. Por tanto, se podrían hacer, pero no es fácil porque no existen, que yo sepa, test para la presencia de Wolbachia y algunas cosas. Tanto, es prácticamente hay que tener mucha experiencia para que verla fácil. No voy a entrar en demasiadas florituras en la cuestión de la quimioterapia, porque al final de estas dos o tres imágenes en las que se muestra cuál es el tratamiento, van a tener una página web, que es la página web de la Sociedad Europea de Virofilariasis, en la que pueden ustedes entrar libremente y encontrar perfectamente explicados cómo se debe de proceder en cada caso. El medicamento de elección para la virofilariasis cardiopulmonar canina es la melarsoina hidroclorida. Hay que hacer la administración con 3 inyecciones varias proteínas en la par, 2 inyecciones finales separadas al menos. Los efectos secundarios son moderados y deben de ser tratados adecuadamente.
Tratamientos alternativos. Lo que me interesa señalar aquí es la aparición de la toxicidad, porque es un antibiótico. Estamos hablando que la mayor parte, por lo menos una parte importante de los daños inflamatorios se deben a las Wolbachia, y si somos capaces de eliminar o por lo menos disminuir la población de Wolbachia en los gusanos que después van a morir por el tratamiento, lógicamente disminuiremos mucho las reacciones inflamatorias que se van a producir de manera inevitable después del tratamiento o con el tratamiento de la biofilimosis. Naturalmente se puede recuperar también en este caso. A la no se puede tratar con medicamentos a un animal con ese. Sí es muy importante la quimioterapia previa. Es realizarla durante todo el año con administración tópica de corticoides. Disminuye sustancialmente el riesgo de picadura a la terapia. Siempre no hay algún tipo de terapia incremente la supervivencia de los. Bueno, la primera recomendación, soporte para los hijos. En los gatos, la mejor alternativa es esa página web, es https://www. Esta, vean, no, ahora sta.com. Paso rápidamente sobre la virofilariasis cutánea causada por Pirofilaria repens. Aquí las imágenes antes me proporcionaron los recursos. Se ve cómo los gusanos están localizados en el cutáneo, o también, como en el caso de aquí, está el gusano dentro del nódulo vertebral en el sector. Está localizado. Y aunque no siempre es así, pero es bastante. No suele causar problemas graves, salvo que la parasitemia, el número de parásitos, sea muy elevado. En ese caso, aparecer alteraciones internos o los. No hay tratamientos registrados para la Pirofilaria repens, sin embargo, se ha visto que pueden ser eficaces las siguientes actuaciones. 2 dosis de melarsoline intramuscular lumbar separadas por 24 horas, combinada con una inyección subcutánea de doramectina, que es microfilaria. Las microfilares a la vez. Alternativamente, productos Spot-on, cuando se usan durante largos periodos de tiempo, con intervalos mensuales, pueden resultar también parcialmente toxificadas. Las Wolbachia puedan tener los parásitos, cual hace que no muden, puedan no alcanzar el estado adulto y que además no produzcan.
la remoción quirúrgica de los nódulos puede estar justificada, pero no evitan que después de la cirugía aparezcan tiempo después otros nódulos por la presencia de gusanos que se puedan encontrar en los tejidos internos. Pasamos a la parte, digamos, zoonósica, a la diagnosis humana. Voy a ser relativamente breve porque cuando hay tirofilariosis canina, podemos afirmar que va a existir tirofilariosis humana. Como he dicho antes, los vectores se alimentan indistintamente de perros, de gatos, de otras especies, como tienen aquí silvestres, y mantienen el ciclo del parásito, y las personas pueden verse afectadas si alguno de esos mosquitos parasitados pues, al desarrollo de la vida. Como he dicho anteriormente, el humano no es un hospedador adecuado. Por tanto, las características del desarrollo y la sintomatología pues difieren bastante de lo que hemos explicado en los animales. De una manera tradicional, con el conocimiento que se venía acumulando desde hacía ya prácticamente un siglo o más, en algunos casos, se considera a la tirofilariosis humana como una enfermedad accidental o esporádica, ya que el hombre no es un hospedador adecuado. Existen tres variantes clínicas, subcutánea, ocular y pulmonar, atribuidas a Dirofilaria repens las dos primeras, es decir, la subcutánea y la ocular, y a Dirofilaria immitis la pulmonar. Y se asocia con la presencia de un único verme inmaduro que puede causar, o que generalmente causa un nódulo. Estos son los tres paradigmas en los que se ha basado el conocimiento de la dirofilariosis humana durante muchos años. Sin embargo, en los últimos tiempos, este paradigma está cambiando, estos paradigmas están cambiando. De hecho, nosotros, ven aquí mi nombre, encabezando un grupo que realizó una revisión de 576 casos clínicos publicados entre 2000 y 2019 en todo el mundo, con una descripción suficiente como para tenerse en cuenta naturalmente. Eligieron solamente aquellos casos en los que la descripción era bien. Pues esta revisión ha hecho cambiar sustancialmente esa visión que les acabo de transmitir de la dirofilariosis humana. La dirofilariosis humana no solo es producida por Dirofilaria immitis y por Dirofilaria. Según esos 576 casos, existen otras 4 especies, Dirofilaria tenuis, hongkonensis, ursi, y hay bastantes casos en los que la especie no ha podido ser identificada. Bueno, hay la distribución es muy amplia, hay 46 países afectados, Dirofilaria repens en una distribución restringida en la mitad del mundo, pero las otras iguales tienen casos de las dirofilarias de pues, eso hace que la dirofilariosis humana se base solamente o casi exclusivamente en los conocimientos que se han dado repens y dirofilaria. Si nos vamos a la frecuencia y la incidencia, tenemos aquí años en los que se ha producido alguna denuncia y el número de casos denunciados, tenemos que la India, es el país
tanto con mayor número de casos como mayor número de años en los que ha habido Italia, ¿no? El estudio de la dosis humana, y hay otros países como Rusia que ha ido creciendo poco a poco, sobre todo en parte sur de Rusia, son muy húmedas y muy cálidas del verano, justamente en la zona donde estamos. Tenemos también Estados Unidos o Sri Lanka, o sea, hay un país que no aparece porque todo esto, toda esta información que les estoy dando, se les estoy dando en base obtenida a casos publicados en revistas de investigación. Bueno, pues este país es Ucrania, en donde probablemente se han detectado el mayor número de casos de esclerosis humana. Lo que pasa es que los ucranianos no tienen de publicación. Nosotros hemos estado en contacto con los servicios. Ucrania, hasta que empezó la guerra un poco antes, nos han dado toda la información. Señalarles que Ucrania no aparece aquí, pero lo que pasa es que estoy hablando de la revisión de los casos y tenemos que hacer una serie de premisas para información fiable. Una de las cuestiones fundamentales es que se haya publicado los casos en alguna revista. Por sexos y por edades tenemos que hay una probabilidad muy similar para las personas, para las mujeres y para los hombres infectados, pues, y después todas las edades. Espero principalmente los casos, la inmensa mayoría, se han detectado en personas. Otra cuestión importante que decíamos en los paradigmas, había localización subcutánea, localización ocular y localización. Bien, de la revisión de estos 576 casos se desprende que la dinofilariosis ha aparecido hasta ahora en 76 localizaciones anatómicas previas. Principalmente, párpados, en los pulmones, pero existe una variedad enorme de localizaciones, principalmente del hidrógeno. Esto significa que tenemos que ir cambiando algunas de las más sobre es la más abundante, la que se ve mejor. La dinofilariosis y la dinofilariosis. Luego, ¿predominan las infecciones por un solo verme? Sí, efectivamente, pero esto sí que es una cuestión que no cambia. Un gusano se encontró en el 97% de los casos que se indicaba esta situación. Solo dos, había, solo 9 casos había más de dos. ¿Predominan los vermes inmaduros? Sí es cierto también, pero los maduros son frecuentes. Es decir, los inmaduros 57%, los maduros llegan hasta un 40%. Esa premisa se tomaba sobre todo los nódulos predominan sobre la maduración de los parásitos los vermes muertos. La asociación estadística
entre las especies del parásito y el grado de madurez. Hay una asociación significativa entre Ganymedes y parásitos. Tiende a no madurar, pero no hay una asociación significativa. La maduración, cual significa que existe la probabilidad idéntica de que maduren o de que no. La mayor parte de los casos los descubren los propios padres. Solo una pequeña proporción es descubierta por un chequeo. Y la razón más frecuente de la consulta es el descubrimiento obvio, que asusta a las personas y entonces hace pensar a los médicos que existe. De hecho, la sospecha clínica más importante, ya 181 casos, piensa en un tumor maligno, tumor benigno, sin clasificar en 12. Solamente en casos la sospecha fue de una enfermedad parasitaria. Un parásito, pero sin haber. También aquí hay que señalar que los dos países más adelantados en este sentido son Rusia y Ucrania, porque tienen mucha experiencia en servicios países. Además, la virulencia humana es una enfermedad de declaración obligatoria, cual cuando aparece lo tienen que remitir a los servicios de salud estatales. Los salud estatales distribuyen la información, con lo cual están apercibidos y muchas veces piensan directamente en la presencia de una virofilariasis cuando ven un nódulo. De hecho, verán ustedes después algunas imágenes muy impactantes. Vamos a ir a ellas para ir terminando ya. No, ahora. Bueno, tenemos aquí ya algunas de las imágenes para ir terminando y para ilustrar la dirofilariasis humana. Este fue el primer caso de dirofilariasis humana que nosotros diagnosticamos en Salamanca, en colaboración con el doctor Miguel Cordero Hijo, en el Hospital Clínico de Salamanca. Nódulo, las características, pero que cuando nosotros presentamos esta imagen a los neumólogos del Hospital de los Montalvos, dijeron: yo, si veo esto, primero rajo y después pregunto. Bien, ese nódulo lo que contiene es esto que es el coágulo atrapado. Hay algunas veces en los nódulos calcificados que pueden no dan la idea inicial de que sucede. Aquí tenemos diversas presentaciones de dirofilariasis por dirofilarias repens, dirofilariasis subcutánea, que no es dirofilariasis subcutánea, que está así, es la forma típica. La aparición de un gusano. De hecho, hay veces que el paciente va a ver al médico gusano. Esta salud. Ya picor, estar y al rascarse, pues, yo paso a tenemos una dirofilariasis en la mama y aquí en un intestino. Más imágenes del párpado
sector, aquí en la corona. Dentro, claro, se parece bastante a lo que hacen los. Este es un caso pequeño de descripción en la revista más importante de medicina, New England Journal of Medicine. Es un caso muy interesante, muy ilustrativo lo que puede pasar. Es una señora de Estonia que comienza a verse un cuerpo extraño que se mueve para que desaparece a veces con inflamación que aparece por debajo. Y la señora se va haciendo selfies continuamente ella misma para documentar la imagen. Se la manda a un profesor, también muy querido colega, de la Universidad de Milán, que es veterinario, o supongo que será que recurra a cartas EFI. El gusano se extrajo, creo que él se pudo extraer, llegó a mi laboratorio, se le hizo un análisis de DNA y se pudo comprobar que era una virus. Persona, gracias a la entereza, esta persona se pudo hacer el diagnóstico. Aquí vemos esos casos raros, una niña que empieza a manifestar pues, ojo, los síntomas vuelven a aparecer y vuelven a aparecer hasta que se le hace imagen y se ve un tumor tras justo del nervio, está perdiendo la visión. ¿No? Bien, cuando le aplican, está completo. Siento que no lo puedan ver en esto que dentro de Rostov de análisis y en tiempo real vieron que aquí dentro del nódulo se estaba moviendo. Sano. Y aquí ven ustedes, ya para terminar, resta ya sin fotografía, la extracción de un gusano de una persona. Estamos casi por solo una cuestión más. Realizamos nódulos causados por Neisseria repens y nódulos malignos. Entonces se vio una diferencia importante y es que en los casos en que los nódulos eran causados por los gusanos, como este que estoy señalando, la vascularización era completamente periférica, mientras que en los casos
trataba de nódulos tumores malignos, la vascularización. Todo el periodo. Esto un poco precipitadamente, pero es que se nos ha echado la hora encima. Les agradezco la atención. Pasamos a ver si hay alguna pregunta que hayan planteado ustedes. No hay. Entonces, se ha grabado de ella. La grabación de la conferencia. Muchas gracias al doctor Fernando Simón. Estamos podido disfrutar de ella. Que yo que estaba aquí, pues la verdad que gracias a vos. ¿Qué le vamos a hacer?